126. ¿Cuáles son los tipos de sepsis neonatal según tiempo? ¿Correcto? Muy bien, según tiempo hay dos tipos. Menos de 72 horas, que son los precoces, los tempranos, y más de 72 horas, que son los tardíos. ¿Correcto? 127. ¿Qué es una sospecha de sepsis? Una sospecha de sepsis, acuérdate que es recién nacido con factores de riesgo. Nada más. Doctor, al examen... No. Solamente factores de riesgo. Si tiene examen físico o examen auxiliar positivo, cualquiera, ya cambia el nombre ya. ¿Qué se convierte esto? En una sepsis probable. ¿Qué es una sepsis probable? Es un recién nacido con clínica positiva o exámenes auxiliares positivos. ¿Correcto? Doctor, ¿y qué es una sepsis confirmada? Una sepsis confirmada es un recién nacido con hemocultivo positivo. Es una sepsis confirmada. Entonces, si te preguntan al revés, ¿cómo confirmo yo una sepsis? Hemocultivo. Pregunta recién dada. ¿Ok? Pongamos esto por acá. Recién nacido con clínica positiva y o exámenes auxiliares positivos. ¿Por qué, doctor? ¿Qué está haciendo? Ya. Hay un esquemita que no debes perderlo. Mire, para que te quede esto claro para los chicos que han estado en los ciclos, que ahora están viniendo. Miren. Sepsis, sospecha de sepsis. Es aquel recién nacido con factores de riesgo. Estamos quedando, ¿sí? ¿Yo qué hago ante una sospecha de sepsis? Te preguntan, ¿qué haces ante una sospecha de sepsis? Doctor, yo tengo que hacer un examen físico y o exámenes auxiliares. ¿Y qué examen auxiliar le pido? Hemograma y PCR. ¿Correcto? Si esto sale positivo y o esto sale positivo, cambia el nombre. ¿Ahora cómo se llama? Sepsis probable. Chicos, esto que le estoy diciendo es una pregunta recién dado. Obviamente no te han dicho que le pides una sospecha de sepsis. No fue así. Te preguntan un neonato que tenía RPM prolongado. ¿Qué haces? Ah, doctor, un neonato con factor de riesgo. Eso es sospecha de sepsis. Ante una sospecha de sepsis, yo le hago examen físico adecuado y exámenes auxiliares. Y la clave fue esa. Pedir hemograma, PCR y plaquetas fue la clave. ¿Correcto? Bueno. Ya, doctor, salió positivo cualquiera de los. Sepsis probable. ¿Yo qué hago ante una sepsis probable? Se solicita hemocultivo. Y solamente después del hemocultivo es pues que le inicias el antibiótico empírico, que ahorita vamos a hablar. Si el hemocultivo me sale positivo, listo, ahí viene el tercer nombre. Sepsis confirmada. ¿Correcto? Sepsis confirmada. Entonces, yo que hago ante una sepsis probable, solicitas hemocultivo. Si se confirma esto con positividad, es una sepsis confirmada. Muy bien. 130. ¿Cuál es el examen de elección entonces en sepsis neonatal? Hemocultivo. 131. ¿Cuáles son los exámenes que apoyan a sepsis neonatal? Vamos a ver esto según qué tanto están apoyando para pensar en sepsis. Por orden. ¿Cuál es el primero que apoyaría en sepsis? Hemocultivo. Más que apoyar, entiendo así, fiable. ¿Quién es el más fiable para hablar de sepsis? Hemocultivo a la cabeza. Segundo puesto, ¿quién tenemos ahí? Los reactantes de fase aguda, procalcitonina, PCR. Tercer puesto, hemograma. Hemograma, ¿correcto? Y dentro del hemograma, ¿qué cosa, doctor? La relación IT, pesa más eso. Inmaduros sobre totales. ¿Qué más? La leucopenia. Y tercer puesto, leucocitosis. ¿Qué, doctor? ¿La leucopenia pesa más que una leucocitosis para sepsis neonatal? Claro que sí. Pesa más. ¿Ok? Lo mismo, la relación IT pesa más que leucocitosis y más que leucopenia. Más o menos ese es el orden. ¿Ya, chicos? 132. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente en la sepsis neonatal? Primer puesto, ¿quién es? Estreptococo beta hemolítico. ¿De qué grupo? Según la clasificación de Lansfield. ¿De qué tipo, chicos? ¿O grupo? Grupo B, también conocido como Agalactiae. Y segundo puesto de sepsis neonatal, Escherichia coli. 133. ¿Cuáles son los antibióticos empíricos en el manejo de sepsis neonatal? Acá, ¿no? ¿Cuáles serán los antibióticos? AMPI más un aminoglucósido.
¿Qué aminoglucósido? Amica o si no genta, cualquiera de los dos. Ampiamica o ampigenta, cualquiera de las combinaciones, ¿correcto? ¿Para qué das ampicilina? Para listeria, correcto, para listeria. ¿Ya? 134. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de sepsis neonatal que van con MEC? ¿Cuántas de las sepsis neonatal van con meningitis? Eso ya está establecido. Más o menos la tercera parte. Te lo pueden poner en porcentaje. 25 a 35% de los casos de sepsis neonatal van con meningitis. ¿Correcto? 135. ¿Qué terapia serviría para una MEC neonatal? Doctor, el paciente ingresó como sepsis neonatal. Le estabas dando amica, digamos. Pero tú ves que está comenzando a hacer clínica neurológica. Chuma, parece que estuviera haciendo una meningitis. ¿Yo qué le cambio ahí? ¿Ampi le vas a cambiar? No, sigue siendo ampi entonces. Pero en vez del otro, ¿qué le vas a dar? En vez de la genta, una cefalosporina, la cefotaxima. La combinación para meningitis, ampicilina más cefotaxima. En neonatos, estoy hablando, ¿ah? 136. ¿Qué antibiótico agregaría si se piensa que la sepsis está cursando con NEC? Ahora con enterocolitis necrotizante. ¿Qué le vas a agregar? Vas a agregarle metronidazol. Si no hay metronidazol, clindamicina sería otra buena opción. Si no hay clindamicina. Pero primero metronidazol. 137. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de convulsión neonatal? Vamos a ver las causas entonces de convulsión neonatal. Primer puesto, así es, enfermedad hipóxico-isquémica. Si no, puedes decirlo también hipoxia. Si no, también puedes decir asfixia. Cualquiera de los tres. La principal causa. Segundo, ¿cuál es la segunda causa más frecuente? Metabólicas. Dentro de metabólicas, el primer puesto, ¿quién es? El primer puesto es hipoglicemia. El segundo puesto es hipocalcemia. Y el tercer puesto es hipomagnesemia. ¿Correcto? 138. ¿Cuáles son los tipos de convulsión neonatal? Recuérdate, hay 4 tipos de convulsión neonatal. Primer puesto, el más frecuente, ¿quién es? Las clónicas. Segundo puesto en frecuencia, las sutiles. Y por ahí, las mioclónicas y las tónicas. Lo que se sabe bien es que el primer puesto son las clónicas, segundo puesto son las sutiles, ¿correcto? Mioclónicas por ahí y las tónicas también. Vamos. 139. ¿Cuál es el tipo de convulsión neonatal de difícil diagnóstico? ¿Cuál de esas 4 que te he mencionado es de difícil diagnóstico? ¿No? Llega la interna, ve al bebito y el bebito comienza a hacer esto. Ay, me está haciendo chinito. No, está convulsionando el chibolo. Está convulsionando. Es como también hace esto, ¿no? Si te dicen a ti, mueve los labios repetidamente. Pregunta, si pregunta examen, convulsión sutil. Ay, mira aquí está convulsionando el chibolo. ¿Ya? Entonces, estos son de difícil diagnóstico. Sutiles. ¿Ok? No, sutiles ese es. 140. ¿Cuál es el anticonvulsivante de elección en una convulsión neonatal? ¿Cuál era? Fenobarbital. Pregunta recetado y de NAN. Dosis, 20 miligramos por kilo por dosis. Pregunta, ¿y si no responde con fenobarbital, qué me queda luego? Segundo paso, fenitoína. Y luego, las benzodiazepinas. En ese orden, ¿ya? La dosis de fenitoína también es 20 miligramos por kilo por dosis, por si acaso. 141. ¿Cómo se define hipoglicemia neonatal? Hipoglicemia neonatal se define como menos de 47 miligramos por decilitro. ¿Cómo se define hipoglicemia persistente? Apunta. Es aquel paciente que requiere VIGs altos para mantener glicemia aceptable
por 7 días, por una semana, es manejar o requerir VIGs altos para mantener una glicemia aceptable por más de una semana. ¿Ya? 143. ¿Cómo se define hipoglicemia recurrente? Es simplemente 2 o más episodios de hipoglicemia. 144. ¿Cuál es la fisiopatología de la hipoglicemia neonatal? Recuerden, chicos, cuando ocurre el nacimiento, al nacer, ¿qué es lo que ocurre? El corte, el cese abrupto de la circulación. Si tú eres un parásito ahí dentro de tu mami, ¿no? Por el cordón umbilical te pasaba todo, la glucosa, la proteína, todo te pasaba por ahí, carbohidratos, todo, oxígeno, todo. Muy bien, el chico cuando nace, tienes que cortar eso. ¿Cómo se llama eso? Clampaje y corte del cordón umbilical, correcto. Es un cese abrupto de la glucosa. Por lo tanto, en mi sangre, ¿qué voy a tener? Vas a tener la glicemia, la glucosa que te ha quedado en la sangre. Y esa glicemia te dura más o menos 2 horas. Más o menos, estamos hablando de un neonato que no recibe leche, que no recibe lactancia precoz. ¿Ya? Un neonato que a las 2 horas es el máximo declive, la máxima bajada de glicemia. Esa máxima bajada de glicemia, lo que está bajando, activa las hormonas contrarreguladoras. ¿Para qué? Para que suba nuevamente la glicemia. Doctor, ¿y cuáles son esas hormonas contrarreguladoras que se activaron? Aumentó el glucagón, aumentó las catecolaminas y aumentó el cortisol. ¿Y quién bajó, doctor? Bajó la insulina. Hormonas contrarreguladoras de glicemia. Y eso va a permitir que se mantenga la glicemia por otras 8 a 12 horas más. Bebé que no lacta. ¿Correcto? Ahora, por lo tanto, si yo quiero buscar una hipoglicemia, pregunta, ¿a qué hora yo voy a tomar el glucotest? A las 2 horas, porque ese momento es el máximo declive de hipoglicemia. ¿Ya? ¿Cuál es la fisiopatología de hipoglicemia neonatal? Entonces, acá le hemos presentado. Ese juego de hormonas y la bajada de glucosa. 145. ¿Cuáles son los factores de riesgo de hipoglicemia neonatal? O sea, si tú sabes a qué hora vas a tomar la glucosa para tú buscar hipoglicemia, la otra pregunta sería, ¿a quién voy a buscar hipoglicemia? Ya sé a qué hora, pero ¿a todos los recién nacidos se le pide un glucotest? No, solo se le pide a algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Aquellos que tienen factores de riesgo. Vamos, ¿cuáles son los factores de riesgo? Prematuros, bajo peso, muy bajo peso, extremadamente bajo peso, los RCU, los macrosómicos, los pequeños para edad gestacional, los grandes para edad gestacional. Si te das cuenta, son los extremos, ¿correcto? ¿Quién más? Los postérmino. ¿Quién más? Los hijos de madre, ¿no?, con diabetes, ¿correcto? O con consumo de hipoglicemiantes, por ende, ¿no? Hijo de madre más que con diabetes, con hipoglicemiantes, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, nuestros pacientes, pues, en el contexto de una sepsis neonatal, tienes que pedir un glucotest, ¿ok? 146. Síntomas de hipoglicemia, dijimos, ¿no? Puede ser agitación, trastorno de sensorio, ¿no? O sea, se queda dormido, y temblores. Clínica de hipoglicemia, correcto. Sudoración, también puedes poner ahí, sudoración. 147, ¿qué es el VIG? Es la velocidad de infusión de glucosa. Velocidad de infusión de glucosa. ¿Cómo se calcula el VIG? El VIG, no te olvides, es igual al volumen de requerimiento, y eso se expresa ¿en qué? En mililitros por kilo por día, por la concentración de dextrosa que tú vas a utilizar, eso sobre 144. Así se halla en VIG. El volumen de requerimiento de tu neonato, dependiendo del día de vida, por la concentración de dextrosa que vas a utilizar por 144. ¿Cuánto es un VIG normal? VIG normal es de 4 a 6. Doctor, ¿y cómo es un VIG alto?
Un VIG alto es más de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Correcto? De VIG. 150. ¿Cuál es el manejo de hipoglicemia marcada y asintomática? Pero antes de responder a 150, pregunta, doctores. ¿Cuánto es la concentración de dextrosa máxima que yo puedo utilizar por vía periférica? Por vía periférica esto debe ser menos de 12.5. Doctor, si es mayor de 12.5, eso ya es con vía central. ¿Por qué? Porque si tú le das más de 12.5%, es por ciento esto, ¿ah? Por vía periférica vas a quemar ese vaso, vas a destrozarlo, vas a hacer una flebitis, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el VIG normal? 4 a 6 entonces, ¿no? El VIG alto más de 6, 7, 8, 9, 10, etc. 150. ¿Cuál es el manejo de la hipoglicemia marcada y asintomática? Paciente con hipoglicemia marcada y asintomática. ¿Cómo define una marcada, doctor? Más o menos cuando la hipoglicemia es menos de 30. Menos de 30 y asintomático. Menos de 30 y asintomático. ¿El manejo cuál es? Infusión de dextrosa. Con un VIG comienzas entre 6 y 8. ¿Correcto? VIG entre 6 y 8, infusión. Doctor, ¿el minibolo? No. Acá es solo infusión. Está despierto, está sintomático. Solo que tiene una hipoglicemia marcada. ¿Ok? Por eso lo paso por la vena. Muy bien. 151. ¿Cuál es el manejo de hipoglicemia leve? Digamos esto entre 30 y 47. Y asintomático, mira. Menos de 30 asintomático, infusión. 30 a 47, asintomático, vía oral. ¿Qué cosa, doctor? Su leche o dextrosa vía oral. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero darle por la vía oral, pero no tolera la vía oral? No sé, pues no quiere tomar, digamos. No tolera vía oral. Lo manejas como el anterior. Infusión de dextrosa con un VIG de 6 a 8. Doctor, ¿cuál es el manejo de la hipoglicemia sintomática? Ya, aquella que tiene menos de 47, pero más clínica. Si tiene menos de 47 más síntomas, ya cambia la cosa. ¿Cuál es el manejo, doctores? Primero, el famoso minibolo. ¿Qué es el minibolo? Es darle 2 mililitros de dextrosa al 10% por cada kilo de peso, por minibolo. 2 mililitros de dextrosa al 10% por cada kilo de peso por minibolo. ¿Ok? Muy bien. Y solamente después de eso, ¿qué le vas a dar? La infusión. No lo puedes dejar vía oral. Tienes que dar infusión de dextrosa. Tienes que asegurar que hay un ingreso de dextrosa. De 6 a 8 de VIG. ¿Correcto? Es el manejo cuando tiene hipoglicemia sintomática. Recuerda que cada mililitro de dextrosa al 10%, ¿cuántos miligramos de glucosa tiene? 1 mililitro de dextrosa al 10% tiene 100 miligramos de glucosa. ¿Ya? 100 miligramos de glucosa. ¿Correcto? Así como cuando yo te preguntara, ¿cuánto tiene 1 mililitro de hipersodio, de cloruro de sodio al 20%? ¿Cuánto tiene? 3.4 miliequivalentes de sodio. Así como cuando te pregunto, ¿cuántos miliequivalentes de potasio hay en 1 mililitro de calium, de cloruro de potasio al 20%? 2.7 miliequivalentes de potasio hay por cada mililitro de potasio al 20%, ¿ya? Del famoso calium. ¿Correcto? Y al 3%, cloruro de sodio al 3%, ¿cuántos miliequivalentes trae? Pregunta recién, pregunta de enano, ¿sí eso? ¿Cuánto? 0.5 miliequivalentes. Cloruro de sodio al 3% tiene 0.5 miliequivalentes por cada mililitro. ¿Ya? Cualquiera de esas te pueden preguntar. 153. ¿Cuánto es la concentración máxima de dextrosa que se puede dar por viento venoso? ¿Cuánto era? 12.5 por 100. 154. ¿Qué se debe hacer ante un recién nacido de madre con tuberculosis? ¿Qué haces?
Normal, le das tratamiento, ¿qué haces? Ya, para eso el esquemita acá al costado. Mira, esquemita. Norma técnica 2013. Norma técnica 2013. Es la última para tuberculosis. Dice lo siguiente: recién nacido, hijo de mamá, ¿no? De viejita, con TB. ¿Ya? Hijo, o recién nacido hijo de madre con tuberculosis. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Un examen físico adecuado, ¿no? Más tus exámenes auxiliares, el que tú veas conveniente, pero ahí no debe faltar. Tú pides placa, biopsia, lo que tú quieras, ¿ya? Pero ahí no debe faltar, ¿qué cosa? Anatomopatología de placenta. La placenta siempre se envía para anatomopatología para buscar, ¿qué cosa? Granulomas calcificantes. ¿Correcto? Que es la TB, pues. Bien, si alguno de estos sale positivo, digamos que sale positivo, ¿cuál es el manejo? Tratamiento anti-TB como la mamá. El mismo esquema de la mamá. El mismo esquema. En cambio, doctor, ¿qué pasaría si sale negativo? Si sale negativo, al toque, 3 meses de TPI. Doctor, ¿qué es TPI? Es el nuevo término acuñado en el año 2013 en la norma técnica de tuberculosis para hablar de terapia preventiva con isoniazida. Lo que antes llamaba quimioprofilaxis ya no se llama así, ¿no? TPI, 3 meses de TPI. Después de los 3 meses de TPI, tú vas a pedir un PPD, ¿correcto? PPD puede salir positivo o puede salir negativo. Si salió negativo, correcto, ahí quedó todo acá. Pero si salió positivo, oye, salió positivo. Y hay que tener cuidado. Nuevamente, un examen físico adecuado, igualito, y exámenes auxiliares, el que tú quieras conveniente. Te puede salir que esto salga positivo, chuma, está con TB. El manejo como la mamá. Doctor, si sale negativo, bacán, ahí quedó todo. No, tuvo un PPD positivo, chicos. ¿Qué vas a hacer ahí? 3 meses más de TPI. Y recién ahí acabó la cuestión. Y solamente cuando acabas acá o acá, recién puedes vacunar con la BCG. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se debe hacer entonces en un recién nacido? Este esquemita. 155. ¿Cuánto es el valor de PPD cuando es positivo en recién nacido? Allá. ¿Cuándo yo digo que es positivo un PPD? En adultos, 10. En niños, 10. En pacientes inmunocompetentes, 10. Pero para recién nacidos e inmunosuprimidos, 5. 5 milímetros de induración. ¿Correcto? Para recién nacidos, y no solo para ellos, también para inmunosuprimidos. 156. ¿Cuánto es la dosis de isoniazida en recién nacidos? ¿Cuánto es la dosis de recién nacidos? Disculpe. En adultos, 5. Y en recién nacidos, 10. 10 miligramos por kilo por día. ¿Ya? 157. ¿Cómo se define una anemia de recién nacido? Aquella hemoglobina que está por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Por debajo de menos 2 desviaciones estándar. Yo no puedo decir un número, ¿correcto? Porque va a depender de la edad gestacional, va a depender del peso del paciente y de la edad del paciente. No es lo mismo la hemoglobina del primer día que la hemoglobina del 7º día, no es lo mismo. Por lo tanto, hay tablas para eso, hay curvas para eso. Entonces, la mejor definición sería menos de menos 2 desviaciones estándar, ¿correcto? Y por ahí también otra pregunta que me han hecho, Jaime me la envió, por ahí también he enviado, a mí también me han enviado por ahí un WhatsApp y yo también me lo han vuelto a preguntar, ¿correcto? Hay una pregunta, creo que es del año pasado, ¿sí? ¿El año pasado? Del año pasado, en donde mencionan paciente que tiene clínica de palidez, taquicardia, ¿no? Y dicen que la hemoglobina tiene 6 hemoglobina. Obviamente requiere transfusión. ¿Cuánto volumen de transfusión vas a darle? Y la única confusión que se puede dar es con la exsanguíneo transfusión parcial. No te confundas. Exsanguíneo es cambio de sangre. ¿Correcto? El otro, chicos, es transfusión sanguínea. Es como si tú ahorita tienes una hemoglobina baja. Tienes que transfundir, te transfundes. Igualito el neonato, se transfunde. ¿Y cuándo es la dosis de transfusión? Dosis de transfusión, que era lo que te estaban preguntando.
10 a 20 cc por kilo por dosis, ¿no? Por dosis, por transfusión. Creo que decía 1.7 kilos pesaba o 2.7, no me acuerdo. Algo así pesaba, ¿correcto? Y la clave sería pues 17 a 34 cc por kilo, disculpen, 34 cc total de transfusión, paquete globular. Doctor, y si me preguntan plaquetas, mira, bien mareado ya, sería pregunta R1, pero bueno. De plaquetas, una unidad por cada 10 kilos de peso. Una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿correcto? Un segundo. Ahí está. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Listo? Sí, listo. Gracias. Muy bien, chicos. Entonces, dosis de transfusión 10 a 20 cc por kilo por dosis, ¿correcto? Si te preguntan plaquetas, puede ser que te pregunten, bueno, me he maleado, pero bueno, es una unidad por cada 10 kilos de peso en pediatría, ¿ya? Una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿correcto? Muy bien. 158. ¿Cómo se define policitemia? Aquel hematocrito que te sale más de 65 por 100. 159. ¿Cuáles son los problemas en el recién nacido con policitemia? La hipervolemia y trastorno de viscosidad. La hiperviscosidad. ¿Correcto? Hipervolemia, hiperviscosidad. 160. ¿Qué hacer ante un hematocrito de 65 a 70 y asintomático? 65 a 70 ya es policitemia. Y está asintomático todavía. Ah, bacán. Observación. Más control de hematocrito. Al día siguiente, o sea, a las 24 o 48 horas. 161. ¿Qué hacer ante un hematocrito entre 65 y 70, pero sintomático? Si está asintomático, chicos, 65 a 70, eso ya cambia la cosa. Lo mismo que acá, ¿no? Hematocrito mayor de 70, no importa si es asintomático o sintomático, el manejo es el mismo, acá y acá. ¿Cuál es el manejo? Exsanguíneo, transfusión. Pregunta, ¿es un exsanguíneo transfusión total o parcial? Parcial. ¿Por qué parcial, doctores? Porque yo voy a sacar sangre, ¿y qué voy a meter? ¿Sangre? No, vas a meter cloruro de sodio o dextrosa, ¿ya? 163. ¿Cómo se calcula el exsanguíneo de transfusión parcial? La fórmula es la siguiente, chicos. ¿Cuánto es el volumen de transfusión? Es hematocrito deseado menos el real, ¿no? O disculpen, real menos el deseado, lapsus. Al revés, porque real es mayor. Real menos el deseado, ¿correcto? Sobre hematocrito real por el volumen sanguíneo, que si no te lo dan es 80. ¿Estamos de acuerdo? Eso por el peso del paciente. ¿Ah? Hematocrito real menos el deseado sobre el hematocrito real por el volumen sanguíneo por el peso del neonato. A eso es pues lo que tienes que hacer cuando quieres hallar la cantidad de volumen que vas a cambiar. ¿Ok? 164. ¿Cómo se define la leche materna? Muy bien, doctores. Hasta ahí neonatología. ¿Ya? Vamos a comenzar ahora con las preguntas de pediatría, que hay mayor cantidad. ¿Correcto? ¿Cómo se define lactancia materna o leche materna? Leche materna, acuérdate que es un líquido corporal dinámico. Pregunta, ya vino esa pregunta. Y dijeron así, es un líquido corporal dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque cambia a través del día, a través de una lactada y a través del tiempo de lactancia. No es el mismo la leche del primer minuto con el minuto 15. No es lo mismo la leche del primer día con la del, no sé, pues del mes 6. No es lo mismo. Es un líquido corporal dinámico. ¿Cuántas lactogénesis hay? Hay 2 lactogénesis. 1 y 2.
Lactogénesis 1 se da en la segunda mitad del embarazo. En cambio, la lactogénesis 2 se da en el posparto, después del nacimiento. ¿Para qué sirve la lactogénesis 1? Es una fase de preparación. En cambio, la lactogénesis 2 ya es pues una producción, se basa en la producción y eyección de la leche. ¿Ok? Muy bien. 166. ¿Cuál es el gran estimulante de la producción y eyección de la leche materna? ¿Cuál es? La succión. La succión es basal, es vital para que se produzca y se eyecte la leche. Si el bebé no succiona, que el papá succione. ¿Ya? Pero alguien tiene que succionar ahí. 167. ¿Dónde se produce la oxitocina y dónde actúa? Recuerda que la oxitocina se produce a nivel del núcleo del hipotálamo. ¿Qué núcleo? Paraventricular del hipotálamo. ¿Y dónde actúa? Produce a ese nivel y actúa a nivel de las células mioepiteliales de los acinos mamarios. Las células mioepiteliales de los acinos mamarios. ¿Ok? 168. ¿Dónde se produce la prolactina y dónde actúa la prolactina? Se produce, esta de acá, se produce a nivel de la glándula hipófisis. ¿En qué parte de la hipófisis? En la hipófisis anterior, también conocida como adenohipófisis. ¿Correcto? Adenohipófisis, a nivel de las células lactotrópicas. Ahí se produce la prolactina. Doctor, ¿y dónde actúa la atropina? A nivel de las células acinares. A nivel de las células acinares, ¿correcto? Tipos de leche y su duración. Hay 3 tipos de leche. Vamos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 también llamada calostro. La tipo 2, transicional. Transicional. ¿Correcto? Y la 3, la madura. La calostro dura de 1 a 5 días. Pregunta de residentado, 5 días. La transicional día 5 a día 14. Y la madura mayor al día 14. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 170. Características de la leche de calostro. Vamos. Leche de calostro, poco volumen. Escaso volumen. Por eso la mamá dice los primeros días no tengo leche. ¿Correcto? Poco volumen. ¿Qué más? Salado. Es saladito. Es cargado. Es concentrado. Es amarillento. ¿Por qué es amarillento? Por el beta-caroteno. Y tiene gran componente inmunológico. Ten cuidado. Todas las leches tienen componente inmunológico, pero a nivel de la leche calostro es bien concentrado. Lo que es la IgA y lactoferrina. Poco volumen, salado, amarillento, concentrado, ¿no? Y tiene IgA y lactoferrina en mayor cantidad que las otras. 171. ¿Qué diferencia hay entre calostro y leche madura? Recuerda, la leche calostro, ¿qué diferencia hay? Tiene más proteínas. Si comparo la leche de calostro con lo que es la leche madura, ¿no? Este calostro tiene más proteína y menos carbohidrato y grasas. En cambio, la leche madura, si lo comparo con la leche calostro, tiene menos proteínas, pero tiene más carbohidratos y grasas. ¿Ok? 172. ¿Qué le gana la leche de vaca a la leche humana? ¿Qué le gana la leche de vaca a la leche humana? Y acá viene la mnemotecnia que a todos les gusta, ¿no? Menos mal, tu calzón te protege tu potasio, ¿ya? Menos mal tu calzoncito te protege tu potasio. ¿Qué tal? ¿No? Menos, ¿qué cosa, doctor? Calcio. La leche humana tiene menos calcio que la leche de vaca. Sodio, tiene menos sodio. Protege, tiene menos proteínas.
tu potasio tiene menos potasio. Y como el símbolo del potasio es K, doctor, también tiene menos vitamina K. ¿Sí? Entonces, acá están las 5 cosas que por lo menos me gustaría que recuerdas, que tiene más la leche de vaca que la leche humana. O al revés, ¿no? La leche humana tiene menos que la leche de vaca. Calcio, sodio, proteínas, potasio y vitamina K. En cambio, si preguntamos al revés, ¿qué le gana la leche humana a la leche de vaca? Leche humana, ¿qué le gana a la leche de vaca? Acuérdate, ¿no? Carbohidratos. ¿Qué más? Grasas. Mentira, doctor. Es verdad, es mentira. ¿Por qué, doctor? Porque las grasas de la leche humana con la leche de vaca son igual en cantidad, 3.5 gramos por decilitro, es igual. Ponle la diferencia. ¿Por qué lo pone ahí, doctor? Porque la grasa de la leche humana es mucho mejor que la leche de vaca. ¿Por qué? Porque son de alta calidad. ¿Cuáles son esas grasas de alta calidad? DHA y ARA. DHA y ARA. DHA también conocido como ácido docohexanoico. Y el ARA, ácido araquidónico. El ácido docohexanoico, también llamado ácido linolénico. Y el ARA, linoleico. ARA, ácido araquidónico, linoleico. ¿Ya? Doctor, ¿qué más? Acá tenemos que recordar el hierro. Mentira, doctor, es verdad. La leche humana con la leche de vaca tienen igual contenido de hierro. Pero ¿cuál es la diferencia? El hierro de la leche humana se absorbe, mejor absorción. ¿A qué nivel ocurre la absorción del hierro? Pregunta de fisio-gastro. Duodeno. El hierro y el ácido fólico, recuerda que se absorbe a nivel del duodeno. En cambio, la cianocobalamina, vitamina B12, también conocido como factor extrínseco a nivel del ilion terminal. ¿No? 174. ¿Cuáles son los grandes componentes inmunológicos de la leche humana? Ahí tenemos a la lactoferrina y al gran componente inmunológico, la IgA. Recuerda que la función de la lactoferrina es paralizar a la Escherichia coli. Anestesia, paraliza a la Escherichia coli. 175. ¿Cuáles son los signos de buena y mala técnica de lactancia? Vamos, ¿quién nos puede decir? Cachetes llenos. Sonido de deglución. Oye, doctor, usted está equivocado. ¿Cómo es el sonido? Escucha, sonido de deglución. Eso sí puede funcionar, sí está bien. Pero el chapoteo con el pezón, eso no. Sonido de deglución está bien. El chapoteo con el pezón, no. ¿Correcto? ¿Qué otro signo puedes encontrar ahí? Labio inferior evertido. Labio superior no importa. Areola, la superior, ¿puede verse o no? Sí, pero poco. La inferior, ¿puede verse? No se ve. La areola superior sí puede verse, pero la inferior no debe verse. ¿Ya? ¿Qué más? Mentón pegado a la mamá. El mentón del bebé, obviamente. ¿Qué más? Nariz separada. ¿Correcto? Para que pueda respirar, si no, ¿cómo va a respirar? Nariz separada, mentón pegado. ¿Correcto? Muy bien. Uso de pañales. Ganancia de peso. Estos dos, uso de pañales y ganancia de peso, son signos indirectos. ¿Correcto? Porque si está tomando bastante leche, tiene que usar bastante pañales. Si usa poco un pañal al día, por ejemplo, o es que la mamá está caña o no le está dando leche. Una de dos. ¿Ya? Y la otra es la ganancia de peso, que debe ser por lo menos 25 a 35 gramos por día en el primer mes. 25 a 35 gramos por día. ¿Ya? Muy bien. 176. ¿Qué signos indirectos de mala técnica de lactancia hay? Ahí están los signos indirectos. Uso pobre de pañales y pobre ganancia ponderal de peso. ¿No? A ver. 177. ¿Qué exposición es la más frecuente?
con respecto a la leche, a la lactancia materna. ¿Qué posición es la más frecuente? Vamos, posición de encunamiento. Nunca han preguntado esto en las posiciones, ¿ah? Nunca. Yo le preguntaría, está en la norma técnica, está en la guía. Encunamiento, es agarrar al bebé como si fuera una cunita, ¿no? Y le pones para lactar. Es la posición más frecuente. ¿Qué posición es adecuada para puérperas? Para puérperas, acostada. Está cansada, pues, después de un trabajo de parto, ¿cómo va a estar pues, parándose? No, tiene que estar acostadita y ahí nadie acostadito le da para su bebé. 179. ¿Qué posición es adecuada para parto gemelar o cesárea? O cesareada. ¿Cuál es? Vamos, en sandía, dice la guía, ¿no? Otro, en balón de fútbol, también le pueden llamar. De fútbol americano, obviamente, ¿no? En balón de fútbol o en sandía, los agarra a su costado ahí, porque lactan los dos, ¿ya? 168. ¿Qué posición es adecuada para down o hipotónico? Recuerda que el down de base es hipotónico, ¿correcto? Bueno, ¿cuál es la posición más frecuente acá? No te olvides. Mano de la bailarina. Mano de la bailarina. ¿Ya? Se agarrarla así, como si vas a ir a bailar, chapas ahí diciendo, venga, vamos a bailar, ¿no? Tratar con cariño, no, tratar con cariño, ¿correcto? Así, y a lo mismo, esto, lo chapas acá en la nuca. ¿Para qué? Para que no se le caiga en la cabeza, como es hipotónico, ¿correcto? 181. ¿Qué posición es adecuada para vomitadores o con labio leporino y paladar hendido? ¿Cuál es la posición más adecuada? Cabalgamiento. Cabalgado o el cabalgamiento. 182. ¿Qué posición es adecuada para mastitis? Es la más brava, ¿no? ¿Cuál es? Boca arriba. El chibolo, el neonato está boca arriba y la mamá por arriba va y se trepa, ¿no? Así le comienza a dar. Ese es para mastitis. La norma lo dice, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? 181. ¿Qué posición es adecuada para vomitadores o con... Se repetió esa pregunta, ¿no? Sí, cabalgamiento igual, ¿no? Para que quede saldado, por algo, ¿no? Cabalgamiento, va a venir, vas a ver. ¿Ya? 182. ¿Qué posición es adecuada para mastitis? Lo mismo, ya hemos dicho, ¿no? Ya, va a venir, ¿no? Boca arriba, ¿ya? 183. ¿Cuáles son las contraindicaciones de lactancia materna? Vamos, el VIH, la infección por HTLV, ¿no? Galactosemia. ¿Qué más, doctor? Quimioterapia, radioterapia. ¿Qué más, doctor? Infecciones o lesiones activas de herpes en mama. Tiene que decir mama, porque hay una pregunta recientado vino, no como clave, como alternativa, vino y decía herpes en manos. Ah, ya, eso es una contraindicación, ¿correcto? Herpes activas en mama, ¿correcto? En mama. Muy bien. Son contraindicaciones para lactancia materna. Doctor, ¿qué otra más que no es ahora contraindicación relativa, no absoluta? La fenilcetonuria. Fenilcetonuria. ¿Correcto? Bien. 184. ¿Qué significa CRET? CRET significa dos cositas, ¿no? Que es crecimiento, ¿no? Y desarrollo, ¿correcto? Crecimiento y desarrollo. ¿Cómo se define crecimiento y cómo se define desarrollo? Acuérdate, crecimiento que es el aumento del número y masa celular. En cambio, desarrollo es la adquisición de nuevos niveles de complejidad. Eso es desarrollo, adquisición de nuevos niveles de complejidad. También puedes llamarlo aprender, pues, ¿no? Aprender cosas. 186. Mejor parámetro para evaluar el crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el mejor parámetro para evaluar el crecimiento? El seguimiento del paciente. ¿Cómo también te lo pueden poner? Las curvas de crecimiento. Las gráficas de crecimiento. ¿Ya? Curvas de crecimiento, gráficas de crecimiento, tablas de crecimiento. Con tal y al cabo que es un seguimiento del paciente, ¿correcto? En cambio, el desarrollo se basa en 4 parámetros. ¿Cuáles son?
motor fino, también llamado coordinación, motor grueso, ¿no? ¿Qué más? Lenguaje, ¿no? Y por último, social. Motor fino, motor grueso, lenguaje y social. 187. El crecimiento es y el desarrollo, ¿cómo es? ¿Cómo es el crecimiento? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? El crecimiento, recuérdalo, es de afuera para adentro, es decir, centrípeto. En cambio, el desarrollo es centrífugo, al revés. 188. El crecimiento se determina mejor con... ¿Con qué se determina mejor el crecimiento? Con el seguimiento del paciente. Las tablas, las curvas de crecimiento. 189. Un paciente al quinto mes, hito del desarrollo. Hito del desarrollo al quinto mes. Ah, no, lapsus. Estoy en peso todavía. Lapsus, tranquilo. A un paciente al quinto mes, ¿su peso de nacimiento cuánto es? Muy bien. ¿Cuánto es? Vamos. ¿La mnemotecnia cómo se llama? P512. ¿Qué significa? Al quinto mes duplica su peso de nacimiento por 2. Al año triplica su peso de nacimiento, ¿correcto? A los 2 años multiplica por 4 su peso de nacimiento. No te olvides, ¿ah? Mnemotecnia para esto, P512. El otro, T14. ¿Qué significa T14? Que al año de edad, ¿cuánto va a aumentar en talla? 150% su talla de nacimiento. Si nació con 50 centímetros, va a tener ahora al año de edad 75 centímetros. 93. Al 4 años, ¿cuánto tiene? Duplica su talla de nacimiento. Si nació con 50 centímetros, a los 4 años va a tener 100 centímetros de talla, es decir, 1 metro. 194. ¿Qué significa P28? Doctor, ¿qué será eso? La mnemotecnia que te he enseñado, pues. Peso es igual a la edad, ¿correcto? Por 2 más 8. Peso es igual a la edad por 2 más 8. Ese es para saber cuánto edad tiene el paciente, más o menos, ¿no? En cambio, talla, ¿qué significa T7? ¿Cómo es eso, doctor? Talla es igual a edad por 6 más 77. Esa es la fórmula para hallar la talla. Fórmula práctica se llama esto. 196. ¿Cómo se hace el diagnóstico nutricional en menores de 2 años? ¿Cómo se hace el diagnóstico nutricional en menores de 2 años? Acuérdate, diagnóstico nutricional. Menor de 2 años, de 2 a 21 años, correcto, y mayor de 21 años. Menor de 2 años lo hacemos con peso para la talla, talla para la edad. Con Waterloo, ¿no? Que ya no debería utilizarse, pero bueno, para fines de examen todavía lo estudiamos. 2 a 21 años. ¿Cuál es? IMC en valores percentiles. En cambio, para mayor de 21 años, mayor de edad, ¿no? Es IMC, pero en valores absolutos. ¿Ya? Como te salga. ¿Cómo se hace el diagnóstico nutricional en menores de 2 años entonces? Con peso para la talla y talla para la edad. 197. ¿Cómo se hace el diagnóstico nutricional de 2 a 21 años o a 20 años? Es con IMC en valores percentiles. ¿Correcto? Doctor, ¿y cuánto es eso normal? ¿Cómo es pues? Ya. Si es de menos del percentil 5, bajo peso. Si es del percentil 5 a percentil 85, peso normal. Si es del percentil 85 a 95, sobrepeso. Y si tienes más del percentil 95, tu realidad, obesidad. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. 198. ¿Cómo se hace el diagnóstico nutricional para mayor de 20 años? Dijimos, ¿no? ¿Cuándo es? Es IMC en valores absolutos. Y esto tú lo sabes por endocrino. ¿Correcto? ¿Cómo se llama cuando tiene menos de 18.5? Tu sueño dorado. Bajo peso. ¿Correcto? 18.5 a 24.9 es peso normal. De 25 a 29.9 es sobrepeso. De 30 a 34.9 es obesidad tipo 1.
De 35 a 39.9, eso es obesidad tipo 2. Mayor de 40 es obesidad tipo 3 o también conocido como tu realidad, obesidad mórbida. ¿Ya, chicos? Obesidad mórbida. 199. ¿Cómo se define y calcula desnutrición aguda? Ya. A ver, vamos a ver si acá está. Ya. Acá pongámoslo, ¿sí? Desnutrición aguda. ¿Cómo se calcula la desnutrición aguda? De la siguiente manera. Peso para la talla. Eso es desnutrición aguda. ¿Correcto? Esa es la teoría, peso para la talla. Pero ¿cómo se calcula? Peso real del paciente, peso real, sobre el peso que debería tener este paciente en el percentil 50 para su talla. Y ese dato te lo van a dar. Eso lo multiplicas por 100% y te sale un porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así se halla, chicos, desnutrición aguda. ¿Estamos de acuerdo? Sinónimo de nutrición aguda. ¿Cómo se llama esto también? Emaciación. Emaciación. 201. ¿Cómo yo sé que una desnutrición aguda es leve, moderada o severa? Dependiendo del porcentaje que me sale acá. Entonces veamos cuánto es un porcentaje normal. Un porcentaje normal es mayor o igual a 90. Si incluye al 90, mira, no incluye al 110%, esto es peso normal. Si incluye al 110, o sea, mayor o igual a 110, pero no incluye al 120%, este es sobrepeso. Y si fuera mayor o igual a 120%, o sea, lo incluye, eso es obesidad. Acá no hay tipo 1, no hay tipo 2, acá es obesidad o no. ¿Ya? Doctor, ¿y si no incluye al 90, pero incluye al 80, ¿cómo se llama eso? Leve. No incluye al 80, o sea, menos de 80. Mayor o igual a 70, eso es moderado. Y si es menor, no incluye, menor de 70, severo. Todo esto de acá es desnutrición aguda, leve, moderada o severa. Entonces, cuando digo que es leve, de 80, ¿no? 80 mayor o igual a menor de 90. Moderada, ¿no? De 70, que lo incluye, ¿no? O menos de 80. Y severa, ¿no? Cuando es menor, menor de 70%, que no lo incluye. ¿Ya? 202. ¿Cómo se define y calcula nutrición crónica? Ya, vamos a ponerlo acá arriba. ¿Ya? Recuerda, desnutrición crónica se define con talla para la edad. Esa es la definición, talla para la edad. Pero ¿cómo es en la práctica? Talla real del paciente sobre la talla que debería tener este paciente en el percentil 50 para su edad. Eso lo multiplicas por 100% y te sale pues un porcentaje. ¿Correcto? Y acá, doctor, así es la manera como se halla entonces de nutrición crónica. Sinónimo de nutrición crónica: falla de metro, o también conocida como retraso del crecimiento. Entonces a ti te preguntan, ¿cuál es la causa de retraso de crecimiento? ¿O cómo se determina el retraso de crecimiento? Talla baja. ¿Ya? Talla baja, así que hay que decir. Falla de metro o retraso de crecimiento. 204. ¿Cuándo yo digo que esto es leve, moderado o severo? Ya. Acá el punto de quiebre, ¿cuánto es? 95%. Mayor o igual, lo incluye, mayor o igual a 95, eso es normal. Si no incluye al 95, pero incluye al 90, eso es leve. Si no incluye, o sea, menos de 90, lo incluye al 80, eso es moderado. Si está menos de 80, eso es severo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? A esto se le llama desnutrición crónica. O sea, leve,
menor del 95%, pero mayor o igual a 90. Moderado, menor de 90, pero mayor o igual a 85%. Y severo cuando es menor de, ¿no? El que es menor de 85. Ay, disculpa, acá es 85. No es 80, acá es 85. 85%. ¿Ya? Muy bien, chicos. Va de 5 en 5, pues. Bueno, 205. ¿Cómo se define desnutrición global? Desnutrición global, chicos, se define como peso. Tú agarras esto, pues. Peso para talla, lo multiplicas por talla para edad. ¿Qué se va? Talla, talla. ¿Qué nos queda? Peso para edad. Así es como se define desnutrición global. Y no te sirve para evaluar a un paciente, porque no te dice si está desnutrido agudo o si está desnutrido crónico. No sirve. ¿Se entendió, chicos? ¿Está ahí? ¿Correcto? Vamos. 206. ¿Cuáles son las características del marasmo? Recuérdate, el marasmo, comparándolo con el kwashiorkor, ¿ya? 206 y 207 lo vamos a responder juntos. Marasmo y kwashiorkor. ¿Estamos de acuerdo? Marasmo típico del menor de 2 años. Kwashiorkor típico del mayor de 2 años. El marasmo, ¿no?, es porque no come. El kwashiorkor sí come. ¿Pero qué come? Carbohidratos. No come proteínas. ¿Correcto? ¿Cuál es lo característico del marasmo? Que es piel y hueso. En cambio el kwashiorkor, ¿cuál es lo característico? El edema en el tejido celular subcutáneo. ¿Correcto? Doctor, ¿qué otro síntoma puede tener el marasmo? Cara de mono, cara de pasa, cara de viejito, signo del pantalón. En cambio del kwashiorkor, edema más hepatomegalia. ¿Correcto? ¿Qué más? Lo que es dermatosis, la dermatosis pelagroide. ¿Correcto? ¿Qué más? Lo que es el signo de la bandera. Y acá yo pongo lo de piel seca también para marasmo. ¿Y el kwashiorkor cómo es? También piel seca. ¿Por qué, doctor, incide en eso? Porque muchos se confunden. Recuerda que el kwashiorkor es también conocido como desnutrido húmedo. Al kwashiorkor también se le llama desnutrido húmedo. No es porque la piel sea húmeda, sino porque por los edemas. 201. ¿Qué define al kwashiorkor? Lo que define al kwashiorkor es el edema y la hepatomegalia. Si no hay edema, no hay hepatomegalia, no marca el kwashiorkor. Eso es lo que define el kwashiorkor. 209. La dermatosis pelagroide del kwashiorkor se debe a deficiencia de niacina, también conocido como ácido nicotínico, o también conocido como vitamina B3, como quieras. 210. ¿En cuántas fases se da el manejo de desnutrido severo? Cuando tú tienes un desnutrido severo, se maneja en 2 fases, ¿no es así? ¿Cuáles son esas 2 fases? La primera fase, que se da en la primera semana, y la segunda fase, que se da a partir de la segunda semana. La primera fase es la fase de estabilización. Y la segunda fase, conocida como fase de rehabilitación o recuperación. Rehabilitación. 211. ¿En cuántos pasos se da el manejo del desnutrido severo? Mira, si bien se maneja en 2 fases, fase 1 y fase 2, como ya habíamos dicho, ¿ok? Yo voy a manejar también 10 pasos, ¿no? ¿Te acuerdas? 10 pasos, ¿ya? Del 1 hasta el 10. ¿En cuántos pasos entonces? 10 pasos. Doctor, ¿me tengo que aprender los 10 pasos? Ya he dicho que no es necesario, pero sí que te acuerdes algunas cosas. 212. ¿Qué cosas? Esto. Todo desnutrido severo está inmunológicamente comprometido. Y por lo tanto, si está inmunológicamente comprometido, está
infectado hasta demostrar lo contrario. Todo desnutrido está inmunológicamente comprometido y por lo tanto está infectado. ¿Ok? 213. Y es por eso, antes que pasar a 213, y es por eso que está infectado, ¿qué tengo que hacer? Darle antibióticos. Uno de los pasos de los 10 que te mencionaba es dar antibióticos, no te olvides. 213. ¿A qué se denomina el síndrome de realimentación? Se denomina síndrome de realimentación a toda la clínica, signos y síntomas que se dan después de una ingesta copiosa en un desnutrido severo. ¿Qué, doctor? ¿Un desnutrido severo no puede comer bien? No, no puede comer bien. ¿Por qué? Porque si come abundante aparecen síntomas y signos conocidos como el síndrome de realimentación, y que estos se deben gracias a ¿qué? A diferentes trastornos electrolíticos, pero hay uno que lleva la batuta, la hipofosfatemia. Hipofosfatemia, ¿correcto? ¿A qué se debe el síndrome de realimentación? ¿No? A la hipofosfatemia. 214. ¿Qué micronutriente no se da en la primera semana del tratamiento del desnutrido severo? Hierro. ¿Por qué, doctor? Porque acuérdate, uno de los 10 pasos también es dar micronutrientes, ¿correcto? Pero en la primera semana no se suele dar hierro. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, está infectado y no le vas a dar hierro pues a un infectado con una bacteria. Y dos, porque el paciente no tiene proteínas. Y si no tiene proteínas, no va a poder formar transferrina, que es una proteína, y no va a poder transportar el hierro. Por lo tanto, todo el hierro se deposita. Toxicidad por hierro, intoxicación por hierro. ¿Ok? Muy bien. Y acá el 213 que les dije, síndrome de realimentación, ¿no? Por eso uno de los pasos también de los 10, ¿no? Es una realimentación prudente, así se llama. Uno de los 10 pasos es realimentación prudente, ¿ya? 215. ¿Qué trastorno electrolítico se da en el desnutrido severo? Recuerda, el desnutrido severo, ¿qué cosa tiene? Sodio bajo y potasio bajo. Discúlpame, se llama hiponatremia e hipocalemia. Pero esta hiponatremia del desnutrido severo es falsa. En cambio, la hipocalemia es verdadera. ¿Correcto? Falsa y verdadera. ¿Por qué es falsa la hiponatremia? Porque todo el sodio corporal total está normal. En cambio, en el potasio corporal total está bajo verdaderamente. Una cosa es medir natremia, calemia, y otra cosa es medir el sodio y potasio de todo el cuerpo. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Doctor, entonces, ¿cómo que el sodio está bajo en el intravascular? ¿Por qué está bajo? Está bajo porque todo el sodio que ha pasado de ser extracelular a ser intracelular. Ese es el trastorno que se da en el desnutrido severo. 216. ¿Qué característica inmunológica tiene el desnutrido severo? Bajo. Timo atrofiado. Leucocitos bajos. Sistema de complemento no funciona. Por lo tanto, opsonización alterada. ¿Ya? Características inmunológicas del desnutrido severo: tiene función inmunológica baja porque tiene timo atrofiado, leucocitos bajos, sistema de complemento bajo. ¿Qué más, doctores? ¿Qué pasa con la gamma globulina? ¿Está aumentada o está baja? Está, aunque no lo creas, hipergamma globulinemia. Hipergamma globulinemia. ¿Ya? 217. ¿Cuál es la causa más frecuente de obesidad en niños? ¿Cuál es la causa de obesidad en niños, chicos? Tu Burger King, Pizza Hut, Rockies, Norquis, toda la peña que hacía comer un ratito, ya, eso, ¿ok? Es la causa más frecuente, es decir, obesidad exógena, obesidad nutricional. Mira, ¿por qué no sigues aprendiendo cosas? En adultos, ¿cuál es la causa más frecuente de obesidad? Lo mismo, exógena o nutricional. 218. ¿Cómo se define talla baja en pediatría? Talla para edad menos del percentil 3. Menos del percentil 3. ¿Cómo se define riesgo de talla baja? Talla para la edad entre el percentil 3 a 10. ¿Ya? Talla baja, riesgo se define entre el percentil 3 a 10.
Vamos. ¿Cuáles son las dos causas más frecuentes de talla baja en pediatría? Son dos. Talla corta familiar y retraso constitucional del crecimiento. Retraso constitucional del crecimiento es uno, y el otro es talla corta familiar. Las dos causas más frecuentes de talla baja. 221. ¿Cuáles son las tres preguntas que se hacen en el estudio de talla baja? La primera pregunta que se hace para llegar al diagnóstico, vamos. ¿Es o no es talla baja? ¿Sí o no? Llega a tu consulta, ¿no? La mamá que dice, doctor, mi hijito, yo creo que esta cosa que está acá, que es mi hijo, es chato. Yo creo que es chato. Ya, señora, muy bien, vamos a ver si me es chato y llegar a los diagnósticos etiológicos. Muy bien, lo ponemos ahí, calculamos talla para la edad, y si sale talla para la edad menos de 3, señora, está menos de 3, tenía razón, es un chato su hijo. ¿Ya? Es decir, sí tiene talla baja. Pasas a la pregunta 2. Señora, ¿cómo está la curva de crecimiento? La gráfica de crecimiento. Para pasarle a la pregunta 3 te tiene que decir que es para arriba y para la derecha. ¿No? Tú que vienes de salud, imagino que la gran mayoría de tus pacientitos han tenido curva de crecimiento para arriba y para la derecha. Porque si se han ido horizontal o para abajo, paraban las orejas, ¿sí o no? ¿Correcto? Esto es raro, me llamas a mí para llegar al diagnóstico, ¿ok? Pero si es para arriba y para la derecha, ¿ok? Para arriba y para la derecha, pasa a la tercera pregunta. Lo más enfocante. Muy bien, señora, su pequeño creció y aumentó de peso. Vamos a la pregunta 3. Señora, a ver qué pasa el papá. Pasa un renacuajo de 1 metro, ¿no? Si pasa 1 metro, ¿qué pasa el tío? Igualito, 1,10 m, se dan todavía, ¿no? Mira hacia la mamá, 90 centímetros. Entonces, ¿cómo se llama eso? Talla corta familiar. ¿Qué pasa el papá? Tremendo manazo, 1,90 m. ¿No? Entonces me dice, señora, su hijo es chato, su puso 90, ¿qué cosa ha hecho, señora? ¿No? Entonces, no, doctor, le dice papá, ya está bien. ¿Qué pasa el tío? 2 metros, una cosota, más o menos así, igualito así, ¿ya? Entonces tú dices, ¿qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado acá? Doctor, no sé, yo también cuando era pequeño era chato. Luego cuando me encontré con mi promo de colegio, o no sé, pues cuando ya estaba ya en el reencuentro, etcétera, ya era igual o más que ellos. Señor, ¿qué pasó entonces? ¿Me retrasé, doctor? Ah, ya, ¿cómo se llama eso? Retraso constitucional de crecimiento. Listo, ahí está el diagnóstico. Esa es la fórmula práctica. ¿Cómo es la forma teórica? Depende de la edad ósea comparado con la edad cronológica. Edad ósea comparado con la... Si ya te enseñé lo práctico, tú vas a responder esto. La talla corta familiar siempre está chato. ¿Cómo será la edad cronológica? Con su edad ósea. ¿La edad ósea será menor o igual que la edad cronológica? Igual. En cambio, el retraso constitucional, el hueso se está retrasando en crecer. ¿Cómo será la edad ósea? Comparando con la edad cronológica. Menor. Ahí está, pues, ¿no? Entonces, para la tercera pregunta, tú tienes que saber cómo está la edad ósea, ¿ya? Y ahí llegas, pues, a las dos causas más frecuentes de talla baja en pediatría: talla corta familiar y retraso constitucional de crecimiento. Y de estos, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Cuál es la causa más frecuente de retraso constitucional de crecimiento y talla corta familiar? La forma bonita de decir en medicina, yo no sé, idiopático, ¿ya? 222. En retraso constitucional de crecimiento, la edad ósea es, ahora sí dime, habla, menor a la edad cronológica, muy bien. 223. La talla corta familiar, en talla corta familiar, la edad ósea es igual a la edad cronológica. 224. ¿Cómo se halla la edad ósea? Con radiografía, ¿correcto? Radiografía. La edad ósea se halla con radiografía. Puede ser de la muñeca o puede ser de la tibia. Muñeca o tibia, ¿correcto? 225. Generalmente se hace radiografía de la mano, ¿eh? Generalmente radiografía de la mano, ¿ok? En la dentición en pediatría, ¿cuándo se inicia y quién? ¿Cuándo el retraso de la dentición y cuándo es la caída? Para eso, la mnemotecnia, ¿cuál era? Regla de los 6. Mira, la primera dentición, ¿cuándo nace? A los 6 meses. ¿Y quién es el primer diente en nacer?
incisivo inferior medial. Incisivo inferior medial, ¿correcto? Doctor, ¿y cuándo cae la primera dentición? A los 6 años. ¿Y cuál es el primer diente en caer? Incisivo inferior medial. El primero, mira. Y te pregunto, el tercer dato, ¿cuál es el primer? Discúlpame. La dentición definitiva, ¿a qué edad nace? 6 años también. ¿Y cuál es el primer diente en nacer? Primer molar. ¿Cuándo digo retraso de la dentición? Cuando ni un diente ha crecido a los 13 meses de edad. ¿Correcto? ¿Y cuándo es la caída? Pues ya hemos dicho cuándo es la caída. ¿Correcto? Muy bien. 226. Control cefálico. Ahora sí. Hitos del desarrollo. Control cefálico. ¿A qué edad se hace? 3 meses. Control torácico. 6 meses. ¿Correcto? Camina. 12 meses. Corre. 18 meses. Inicia pinza. 8 a 9 meses. Pinza completa. 12 meses. Puede pasar página de un libro. 12 meses. 232. Jeringonza. 15 meses. 3 cubos. De repente no viene, ¿ya? Pero bueno, si viene, 18 meses. 5 cubos, 21 meses. 7 cubos, 24 meses. Ah, qué bonito, doctor, miren. De 3 en 3. Sí, de 3 en 3. Y acá, impares, 3, 5, 7. Qué bonito, doctor. Puente de 3 cubos. Hace puentes de 3 cubos. Eso es a los 3 cubos, 3 cubos, 3 cubos, 30 meses. ¿Correcto? Muy bien. Pide ir al baño. 2 años. Edad, sexo y nombre. ¿Sabe su edad? Su sexo y su nombre. Completo. ¿Cuánto? 3 años, correcto. Pídele un triciclo. 3 años. Dibuja un círculo. 3 años. Dibuja un cuadrado. Cuadrado. 4. También si digan cruz, ahí está la parte de un cuadrado, ¿no? Ya también, 4 años. ¿Ya? Muy bien. Dibuja un triángulo, lo más tranca. 5 años. ¿Ok? Bien, esos son algunos de los hitos del desarrollo que no debes olvidarte, por favor, ¿ya? Primera dentición nace a los, 6 meses, y lo hace incisivo inferior medial. La primera dentición cae a los 6 años, ¿no? Y lo hace incisivo inferior medial. Dentición definitiva nace a los 6 años. ¿Y quién lo hace? El primer molar. O sea, cantado, chicos, ¿eh? Retraso de denticiones a los 13 meses. Con respecto a la agudeza visual, todas las personas hacemos hipermétropes. Pregunta de oftalmología. En la hipermetropía, ¿el foco de la imagen está detrás o adelante de la retina? Pregunta de oftalmo. ¿Delante? Detrás de la retina. ¿Correcto? Por eso el hipermétrope, ¿qué hace? Se aleja la imagen para que llevar la imagen del foco adelante, pues, a la retina. Lo mismo el miope. En el miope, pregunta de oftalmo, ¿dónde está la imagen? El foco de la imagen, ¿delante de la retina o detrás de la retina? Delante. Por eso el miope, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros los miopes? Nos acercamos a la imagen para verla mejor. ¿Correcto? Muy bien. Cuando hablo de miopía alta, pregunta de oftalmo, pregunta de recentado 2017, pregunta 1. ¿Cómo se define miopía alta? Más de 6 dioptrías. ¿No? Más de 6 dioptrías. ¿No? ¿Qué riesgo de desprendimiento de retina? ¿No? Bueno, sigue. 248. ¿A qué edad la hipermetropía se vuelve 20/20? Entre los 4 y 6 años, promedio 5 años. 249. Es causa del mal desempeño escolar. Voy a tomar como esta causa trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Lo que tu pata tiene, ¿no?
hiperactivo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. ¿Cuál es el tratamiento de TDAH? Depende, doctor, antes de los 5 años o después de los 5 años. Si es antes de los 5 años, que la mamá sufra. Terapia cognitiva conductual. O cognitiva no. Terapia conductual, discúlpame. Terapia conductual. Terapia conducta, pues. ¿Ya? En cambio, si es mayor de 5 años, terapia conductual, eso no puedes dejarlo, más lo que tu mamá te decía que es un caramelito, no era un caramelito, ¿ya? Que era tu Ritalin, ¿no? Tu metilfenidato. Metilfenidato. Este pues es el famoso Ritalin, ¿no? ¿A qué nivel actúa el metilfenidato? Actúa a nivel de la recaptación de dopamina. A nivel del canal de recaptación de dopamina y lo bloquea. 251. ¿Cuál es la secuencia de controles de esfínteres? O sea, ¿cómo un bebé va controlando su esfínter? ¿En secuencia? Sí, en secuencia. Primero, ¿qué controla? Número 1. Esfínter anal. Diurno o nocturno. Primero, diurno. Segundo, esfínter anal nocturno. Tercero, esfínter vesical, ¿no? O de orina, diurno. Y lo último que llega a controlar es el esfínter vesical, pero nocturno. ¿Ya? Ese es el orden de control de esfínteres. 252. ¿A qué edad inicia el desarrollo? Pregunta. ¿Y este control de esfínteres a qué edad lo logra? 4 a 6 años, promedio 5 años. ¿Ok? 52 o 252. ¿A qué edad inicia el desarrollo sexual en la mujer? Recuerda, la mujer inicia, edad mínima, 8 años. Antes de los 8 años, pubertad precoz. En cambio, el varón, ¿a qué edad inicia su desarrollo sexual? A los 9 años. Mujer es a los, ¿no? Acá está, mujer, 8 años, edad mínima. Y el varón, la edad mínima es 9 años. Antes de los 8 años, pubertad precoz. Antes de los 9 años, pubertad precoz. ¿Correcto? ¿Cuáles son los eventos secuenciales del desarrollo sexual en la mujer? Vamos por secuencia. ¿Cuál es? Primero es telarquia. Telarquia. ¿No? Vamos, ¿cómo es la telarquia? ¿Qué te parece si lo ponemos acá juntito los dos? ¿Ya? Telarquia, discúlpame, en el varón y en la mujer. Comencemos con la mujer. Mujer y varón, ¿ya? Porque la pregunta es igual, la siguiente es la misma también, solamente que del varón. Vamos, ¿qué inicia el desarrollo sexual en la mujer? Telarquia. Telarquia 2. ¿Qué inicia el desarrollo sexual en el varón? Vamos, ¿cuál es? Aumento del volumen testicular. ¿Medido con qué instrumento? Orquidómetro de Prader. Orquidómetro de Prader. Que es para agarrar como si fuera una pelotita de madera. Y lo miras, agarras con gentileza, con cariño el testículo, ¿no? Y comparas. A ver, ¿se parecen o no? Ya, eso se llama la medición con el orquidómetro de Prader. ¿Y cuando yo digo que ya aumentó su volumen testicular? Más de 4 centímetros cúbicos. 2. Viene la pubarquia. 2. Igual en el varón, ¿no? La pubarquia. Recordemos, ¿cómo es la...? Luego vamos a ver eso. Ya, 3. El mayor estirón de crecimiento. 3. El mayor estirón de crecimiento. 4. La menarquia. 4. Tus sueños húmedos, ¿correcto? Es decir, esperma en orina. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo hay entre el mayor estirón y la menarquia? 1 año. ¿Cuánto tiempo hay entre la telarquia y la menarquia? 2.5 años, o sea, 2 años y medio. ¿Correcto? No olvidarse eso, por favor, ¿ya? Esos pues son los eventos secuenciales tanto en el varón como en la mujer, ¿ya? Como en la mujer. 256. ¿Cuáles son las telarquias? Ahora sí. Telarquia 1. Vamos, telarquia 1. ¿Qué es? Nada, ¿no? Nada, todo planito, ¿correcto? Telarquia 2. Nada, voy a poner. Telarquia 2.
botón mamario o montículo mamario. Botón o montículo mamario. Telarquía 3, déjalo ahí nomás, un ratito. Telarquía 4, signo de doble contorno. Telarquía 5, se pierde el doble contorno y aparece un solo contorno. A eso se llama mama madura. Doctor, ¿cómo es eso? No entiendo. Ya miren. Bien, chicos, es así. Acá está la piel de la mamá, ¿sí o no? Acá está la areola y acá está el pezón. Este es un contorno y este es otro contorno. Eso es telarquía 4, doble contorno. En cambio, cuando llega a ser telarquía 5, se pierde el contorno del pezón, disculpe, de la areola con la piel y solamente queda el del pezón con la areola. Un solo contorno. Ese es telarquía 5. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, ¿y telarquía 3 qué es? Telarquía 3 es, pues, si te dicen algo más, mira, para fines de examen, ¿eh? Si te dicen algo más que botón mamario, pero no te dicen signo de doble contorno, te tienen que decir eso para hacer 4. Si no te dicen, ok, es un 3, telarquía 3. Si te dicen algo más que botón mamario, pero que no te digan signo de doble contorno, es un T3. Eso tienes que saber para poner una pregunta reciente, por ejemplo. ¿Ya? 257. ¿Cuáles son las pubarquias? Pubarquia 1, vamos. 1. ¿Cuándo es 1? Nada. Genitales infantiles. Pubarquia 2. Vello de características inmaduras. ¿Dónde, doctor? ¿Dónde? ¿Labio inferior o labio mayor? Si el labio menor o labio mayor. Labio mayor, labio superior, labios mayores. ¿Por qué mayores, doctor? Porque de menor mucosa, pues. Ok, no va a crecer pelo ahí, ¿no? Vello, características inmaduras. 3. Vello maduro. Doctor, ¿cómo es un vello maduro? Grueso, rizado y de mayor cantidad. ¿Y a dónde llega? Hasta la mitad inferior de la sínfisis del pubis. Mitad inferior de la sínfisis del pubis. ¿Correcto? 4. Pubarquia 4. Lo mismo, vello maduro, pero ya cubre, ¿no? Llega al borde superior de la sínfisis del pubis. Y pubarquia 5, ¿no? Es aquella que ¿a dónde llega? A los muslos. Cara interna de muslos. No se oye para arriba, pues, ¿no? ¿Ok? 258. ¿Cuánto tiempo después del mayor estirón se dará la menarquia? 12 meses después, un año después. ¿Cuánto tiempo después de la telarquia 2 se dará la menarquia? 2.5 años. ¿Ah? Lo hemos dicho. 260. ¿Cuál es la máxima velocidad de crecimiento en la mujer? Chicos, acá hablamos de mayor estirón de crecimiento, ¿no? Sí. ¿Quién crece primero? ¿La mujer o el varón? Primero crece la mujer, pero su velocidad es menor a la del varón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la velocidad? 8 a 9 centímetros por año. Es la máxima velocidad que puede llegar a tener. En cambio, el varón, ¿cuánto es su máxima velocidad? 9 a 10 centímetros por año. Es por eso que si bien el varón empieza su estirón tarde, hará mayor tamaño, ¿ya? A pesar de hacerlo tarde. 262. ¿Qué instrumento se mide en el volumen testicular? ¿Con qué instrumento se mide? Orquidómetro de Prader, que es como una cuenta de rosario gigante. ¿Con qué volumen testicular inicia el desarrollo sexual? Más de 4 centímetros cúbicos. ¿Cuáles son los 2 momentos de la vida pediátrica que esperamos tenga anemia el paciente? Yo ya sé que en ese momento va a ser anemia. Lactancia, o sea, lactante, y puber, o adolescente, porque son los 2 momentos en los cuales hay un bastante requerimiento. Adolescente porque está creciendo, ¿correcto? Y lactante porque hay un cambio ahí, de hemoglobina fetal a hemoglobina de adulto. ¿Cuál es la dosis de hierro en la profilaxis de anemia y cuál es la dosis como terapia? Profilaxis, chicos, ¿cuánto es la dosis? 1 a 2 miligramos de hierro elemental, por favor, ¿eh? De hierro elemental por cada kilo de peso por día. ¿Y cómo es la dosis de terapia? 3 a 5 miligramos de hierro elemental, ¿no?
por cada kilo por día. 266. ¿Cuáles son los trastornos de la alimentación? Hay 3 trastornos que te debes acordar: la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los trastornos no especificados. Dentro de ellos es un grupo, por si acaso es un grupo, están los trastornos, el más representante, por atracones. Son los más representativos. ¿Ok? ¿Cuáles son los trastornos de alimentación? Ahí están: anorexia nerviosa, bulimia y trastornos no especificados. ¿Correcto? Muy bien. Características epidemiológicas de los trastornos de la alimentación. ¿Cuáles son las características epidemiológicas? ¿Más frecuente en quién? ¿Mujer o varón? Mujer, más frecuente en mujer. ¿De qué edades? Adolescentes, aunque esto está bajando en la niñez, pero bueno, adolescentes, púberes. En nivel socioeconómico alto o bajo, más frecuente nivel socioeconómico alto. No quiere decir que no se dé bajo, también puede darse. No tiene nada que ver con tener o no tener plata, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? ¿Quién es más frecuente? ¿La anorexia nerviosa o bulimia nerviosa? La anorexia nerviosa todavía, hasta ahora, es menos frecuente que la bulimia nerviosa, aunque no lo creas. Y esta bulimia es menos frecuente incluso que los trastornos no especificados, aunque usted no lo crea. ¿Ya? Muy bien. 268. Criterios de anorexia nerviosa. Depende, pues, doctor, ¿de qué? Vamos, tú eres QMD, tú ya sabes eso. Doctor, depende si es DSM-4 o DSM-5. Te luces todavía, ¿no? Porque si es DSM-4 son 4 criterios. Si es DSM-5 son 3 criterios. ¿Ok? ¿Cuáles son los 4 criterios de la anorexia nerviosa? Vamos. 1. ¿Cuáles son? Rechazo. 2. Miedo. 3. Trastorno de la percepción. Y 4. Amenorrea. Amenorrea. ¿Ok? En cambio, los DSM-5, ¿cuáles son los 3? Rechazo, miedo y trastorno de la percepción. Ya no se considera la amenorrea como un criterio diagnóstico según el DSM-5, publicado el año 2015. ¿Estamos de acuerdo? Criterios de bulimia nerviosa. ¿Cuáles son los criterios? 1. Vamos. ¿Cuál es? Atracones. Chicos, si no hay atracón, no es bulimia. Así de simple. 2. Medidas compensatorias inadecuadas. Se induce el vómito, se induce la diarrea, se induce la diuresis. 3. Que tanto 1 y 2 se repita 2 veces por semana por los últimos 3 meses. Ese es el criterio 3, por si acaso, ¿no? Que tanto 1 y 2 se repita 2 veces por semana por los últimos 3 meses. Criterio 4. Trastorno de la percepción, parecido al anterior, ¿no? Y 5. Que no se trate, no sea una anorexia nerviosa. Que no sea una anorexia nerviosa. Son los 5 criterios de bulimia. Atracones, medidas compensatorias inadecuadas frente al atracón, que 1 y 2 se repita 2 veces por semana por 3 meses, trastorno de la percepción y no se trate de una anorexia nerviosa. ¿A qué tipo de trastorno de la alimentación el tratamiento farmacológico tiene beneficio? Vamos, ¿cuál? ¿A qué tipo de trastorno de la alimentación el tratamiento farmacológico tiene beneficio? Pues para eso recordemos, la anorexia nerviosa, ¿cuál es su manejo? 3 cosas importantes: recuperación nutricional, porque está flaquísima. 2, ¿no? Recuperación o rehabilitación nutricional también le llaman. 2, vigilancia médica, ¿no? ¿Por qué? Porque sus complicaciones de ellos son horribles, son arritmias, sangrados, hemorragia digestiva, trastornos de coagulación, ¿correcto? 3, ¿cuál es el tercer gran pilar en el manejo? La terapia cognitiva conductual. Terapia cognitiva conductual. Si te pregunta el nivel, pregunta el nivel. ¿Qué mejor terapia es mejor para pacientes con anorexia nerviosa? Terapias de grupo o terapias familiares son mejores para ellos. ¿Ya?
En cambio, la bulimia nerviosa ya no es tanto una triada, sino dos cosas importantes. Uno, ¿no?, que es la terapia, ¿no?, conductual. Dos, los fármacos. Y tres, ya, si quieres poner un tres, no tanto recuperación y rehabilitación, simplemente recomendaciones. Recomendaciones en la dieta, o sea, enseñarle a comer, que no coma bastante. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y qué fármaco? O sea, ¿para qué beneficios entonces los fármacos? Más para bulimia. ¿Y qué fármaco? Vamos, ¿qué fármaco utilizaste? ¿Qué has utilizado? Fluoxetina, el famoso Prozac. Ese fármaco es el de elección acá, chicos. Fluoxetina. ¿Ya? ¿Cuáles son los finales de la anorexia nerviosa? Vamos, ¿cuáles son los finales? 50% felizmente curan. Un 20% se cronifica. Otro 20% mejora. Mejora, pero sigue bajo peso. O sea, no cura, solamente mejora un poco. ¿Qué más? Un 5% se va para el otro lado, obesidad. Y otro 5% lamentablemente fallece, mueren.